En un video pasado les hablé y les expliqué acerca de los procesadores AMD Ryzen. En dicho video pues les expliqué cómo elegir el procesador adecuado según nuestras necesidades, conociendo así sus gamas y las distintas generaciones que hay de procesadores AMD Ryzen, al menos hasta el día de hoy. Si no has visto ese video, te recomiendo que lo mires, ya que está bastante interesante y te va a ayudar a comprender mejor cómo funcionan estos procesadores. Bien, ahora para esta oportunidad les voy a explicar cómo seleccionar una motherboard adecuada según nuestras exigencias y el procesador que hayamos elegido. Pero para ello tenemos que conocer algo bastante importante, y es el fascinante mundo de los chipsets. Los chipsets pasan desapercibidos, pero realmente son una parte crucial a la hora del funcionamiento de nuestros computadores, así que es muy importante que sepas qué chipset elegir para tu motherboard. Pero ¿qué es un chipset y por qué es tan importante? Pues te lo explico rápidamente. En términos sencillos, un chipset es un conjunto de circuitos integrados diseñado para facilitar la comunicación entre el procesador y el resto de componentes de tu sistema, como la memoria RAM, el almacenamiento, las tarjetas gráficas y los periféricos. El chipset determina qué procesadores serán compatibles con tu placa base, cuántas y qué tipo de conexiones tendrás disponibles, las capacidades de overclocking, el tipo y cantidad de puertos USB y SATA, y por último y no menos importante, la compatibilidad con tecnologías avanzadas como PCI Express 4.0 o 5.0. Ya que tenemos más que claro qué es un chipset y lo cuán importante es, hablemos de sus nomenclaturas en el entorno de AMD Ryzen. Si por ejemplo nosotros vemos que una motherboard dice que es chipset X470, ¿qué significa esto? Pues te lo explico a continuación. En la nomenclatura de chipset en respecto a AMD Ryzen vamos a encontrar tres letras, al menos al momento que estoy realizando este video. Puede que si ves este video años más adelante, puede que alguna que otra cosita haya cambiado, pero a fecha del día de hoy vamos a encontrar lo que es los chipsets de tipo A, los chipsets de tipo B y los chipsets de tipo X. Estas letras nos dicen a qué tipo de gama pertenece dicho chipset. El primer número que vamos a encontrar en la nomenclatura básicamente nos dice la serie o generación a la cual pertenece dicho chipset. Puede ser, puede comenzar con un 3, con un 4, con un 6 o con un 8. Y el segundo dígito o segundo número que vamos a encontrar en la nomenclatura simplemente nos dice o nos especifica el modelo dentro de la serie. Ya el último dígito, que por lo general es un número 0, pues no nos dice nada, al menos hasta ahora pues no se le da mucha importancia. Aquí nos importa es la primera letra, el primer dígito y el segundo dígito. Son los que nos hablan acerca del chipset. Pero ahora hablemos qué significa cada una de estas letras. Bueno, básicamente cuando nosotros veamos una letra A al principio de nuestro chipset, se trata de un chipset de gama de entrada que prioriza pues la economía. Los chipset A son chipsets pues prácticamente enfocados a lo que es el uso básico de ofimática, oficina. Son chipsets que están limitados a nivel de overclocking, a nivel de puertos de entradas o salida, y cuentan con funcionalidades bastante básicas. O sea, esto básicamente es el chipset de entrada, son las motherboards más económicas que vamos a encontrar en el mercado. Seguidamente contamos con los chipsets de tipo B. Los chipsets tipo B son ya básicamente la gama media. Los chipsets de tipo B están pensados o enfocados en ofrecer un buen equilibrio entre precio y rendimiento. En esta gama vamos a encontrar overclocking moderado. No vamos a tener los mejores VRM del mercado, pero sí nos van a permitir pues experimentar un poco en lo que es el overclocking. Nos ofrece un buen número de puertos y de conexiones, como si también un rendimiento sólido para la gran mayoría de usuarios. Pero bueno, aquí a nivel personal voy a agregar algo, y es que los chipsets de tipo B, en este segmento vamos a encontrar dos tipos de chipset B. Hay unos chipsets tipo B que la verdad que son motherboards bastante recortadas, como así también vamos a encontrar motherboards que se asemejan mucho al rendimiento de un chipset X. Por esto es muy importante a la hora de que tú quieras comprarte una motherboard, revises detalladamente qué es lo que te ofrece, y te vas a dar cuenta
que en lo que respecta al chipset B vas a ver pues gran variedad de precios y de funcionalidades, ya que puedes encontrar motherboard chipset B por los 90, $120, como así también puedes que consigas motherboard de esta misma gama o mismo chipset por los $200, $300. Y por último y no menos importante, tenemos el chipset X. Esta es la gama más alta que nos ofrece AMD con respecto a chipset. Este tipo de chipset están enfocados para overclockers y usuarios entusiastas. O sea, este chipset no es para todo el mundo y por ende es uno de los más costosos que vamos a encontrar en el mercado. En este tipo de chipset vamos a encontrar mayor número de líneas PCI, mayor capacidad de overclocking por lo general. En el chipset X vamos a encontrar los mejores VRMs del mercado. Tenemos gran cantidad de puertos SATA y USB, como así también nos ofrecen por lo general las últimas tecnologías del momento. Básicamente lo mejor de lo mejor lo vas a encontrar en el chipset X, pero esto no significa que el B no te vaya a dar estas características. Ya teniendo más que claro cómo se clasifican las gamas de chipset para AMD Ryzen, ahora vamos a hablar de las generaciones o series que hay disponibles al menos hasta el día de hoy, ya que a través de los años AMD pues ha sacado distintas serie de chipset que podemos utilizar a día de hoy según la generación de procesador Ryzen que vayamos a ocupar o utilizar. Tengan claro que en este video no te voy a especificar detalladamente cuáles son las diferencias entre cada una de estas series o generaciones de chipset, ya que esto alargaría demasiado el video. Así que bueno, la primera generación de chipset que salió en conjunto con los AMD Ryzen fue la serie 300. En esta serie 300 podíamos encontrar lo que es el chipset A320, chipset B350 y el chipset X370, siendo este último el buque insignia. Para el año 2018, AMD saca al mercado el chipset 400 en conjunto a los Ryzen 2000. La verdad que los chipset 400 tampoco trajeron mejoras demasiado significativas con la generación anterior. Pero bueno, para este lanzamiento teníamos disponible lo que era un chipset B450 y un X470. Aquí vemos que AMD nos sacó un chipset de gama de entrada. Simplemente la serie 400 se limitó a dos tipos de chipset básicamente. Año más adelante AMD dio entrada al chipset 500, que este sí trajo un cambio bastante significativo con respecto a las dos anteriores series de chipset, ya que este chipset prácticamente trajo la novedad de permitirle al usuario usar el PCI 4.0, permitiendo así duplicar el ancho de banda. En esta serie de chipset podemos encontrar lo que son el chipset A520. Sí, para esta generación AMD sí sacó un chipset de gama de entrada. Seguidamente tenemos en la gama media el chipset B550 y como buque insignia tenemos la X570. Cabe aclarar acá que lo que respecta el chipset 300, el chipset 400 y chipset 500 son chipsets destinados para el socket AM4. Para AM4 tenemos disponible únicamente estos tres chipsets. Es decir, que si tú tienes en mente armarte una PC con M5, pues estos tres chipsets no te van a ser para nada útil, ya que no existen motherboards AM5 con estos chipsets. Para AM5 tenemos los siguientes chipsets, que son chipset 600 y el chipset 800. Cabe aclarar que aparte de cambiar el socket de M4 a M5 para estos nuevos chipsets, AMD también cambió su tradicional tipo de zócalo PGA a LGA. Y no solo eso, sino que también nos brinda el soporte a DDR5. Entonces, aquí es muy importante saber, con respecto al chipset 600, tanto 800, estos es un socket completamente diferente y a su misma vez también maneja un tipo de RAM también diferente, una RAM de nueva generación. En el chipset 600 vamos a encontrar las siguientes gamas de chipset, que son el B650, B650E, y aquí
les explico que la E significa string. Básicamente, cuando tú veas una E en el chipset, nos quiere decir que es una versión mejorada de ese otro chipset y obviamente nos trae una serie de mejoras con respecto a la versión que no tiene una E. En esta serie 600 también vamos a encontrarnos con el chipset X670 y el X670E. Obviamente, aquí nuevamente les digo, la E significa string y esto significa que este chipset trae una serie de mejoras con respecto a su hermana que no tiene una E. Ya para lo que es la serie 400, con esta serie sí contamos un chipset de gama de entrada que vendría siendo el A820. Seguidamente del A820 tenemos lo que es el B850, seguido del B850E, que nuevamente significa the string, esto no se lo vayan a sacar de la cabeza. Y para la gama alta tenemos los chipsets X870 y el X870E. Ten en cuenta que si te encuentras interesado en adquirir una motherboard para AM4, hay ciertos chipsets que no son compatibles con todas las generaciones de procesadores AMD Ryzen. Quizá esto ya a día de hoy no es algo que dé mucha importancia existiendo ya AM5, pero esta es una información que bueno, les voy a mencionar, que si tú llegas a conseguir una motherboard chipset 300, estas no son compatibles con la serie 5000 de AMD Ryzen. Posiblemente haya algunas motherboard que fabricante sacó algún tipo de parcher para hacerlo compatible con la serie 5000, pero de manera oficial AMD no da soporte para la serie 5000 con respecto al chipset 300. Ya si pasamos al chipset 400, estas motherboard de manera digamos que inicial no eran compatibles con Ryzen 5000, pero por medio de una actualización de BIOS sí puedes instalarle un Ryzen 5000. Así que en un hipotético caso, si a día de hoy tú adquieres una motherboard de la serie 400 o con chipset 400, asegúrate de que esta tenga la BIOS actualizada si le vas a instalar un procesador Ryzen 5000, que al día de hoy sería muy extraño encontrar una motherboard que no tenga esta actualización. Otra cosita que debes de tener en cuenta es que si tú optas por un chipset 500, el chipset 500 no es compatible, al menos hablando de la A520 y B550, no tienen compatibilidad con los Ryzen 1000 ni 2000. Aquí estás limitado a utilizar Ryzen 3000, Ryzen 4000 y Ryzen 5000. Y si aquí no agregué en mi lista trucha el Ryzen 4000. Como hemos podido ver en este video, AMD tiene una amplia gama de productos con respecto a chipset y cada uno se adapta según las necesidades y la economía de cada usuario o de cada consumidor. Entonces, ya dependiendo de tus necesidades, tus exigencias como usuario, es que tú vas a elegir un chipset para tu motherboard o para tu procesador. Entonces, tú tienes que hacerte las siguientes preguntas. ¿Vas a hacer overclocking? ¿Cuántos puertos SATA o líneas PCI vas a necesitar? Para ti es importante contar con tecnologías como el PCI 5.0 o el USB 4. Y la más importante de todas, ¿planeas actualizar tu procesador en un futuro? Porque claro, no te vas a comprar una motherboard chipset A820 para en un futuro combinarla con, no sé, con un Ryzen 9 9950X3D. Eso no tiene ningún tipo de sentido. Si tú tienes el pensar de a futuro reunir un poquito más de dinero y cambiar tu procesador, mi humilde recomendación es que no te compres una motherboard o chipset económico. Trata de comprarte algo competente con los VRM necesarios para alimentar el procesador que deseas tener en un futuro. La idea a la hora de elegir un chipset o una motherboard es tener un equilibrio. Tú vas a elegir tu motherboard según tus exigencias, como así también con cuál procesador la pretendes combinar. Y a un lado a ello, pues también tienes que hacerte la pregunta de si en un futuro vas a ahorrar dinero para comprarte un procesador de mayor gama.
Y bueno, mis estimados, este ha sido todo el video. Espero que les haya sido de utilidad. Cualquier duda, cualquier inquietud, cosilla que quieran decirme o consultarme, tienen la caja de comentarios. Recuerden dejar like y suscribirse a mi canal, ya que eso apoya un montón mi contenido. Como siempre, quien les ha hablado aquí, Yami Ruiz, y nos vemos en una próxima oportunidad. Así que se me cuidan, chaito.